Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Biblia de todos los martes. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. En la clase anterior habíamos comenzado el capítulo 2 con la boda de Caná. Hoy día vamos a continuar, pero como saben, si han podido repasar, mirar de nuevo el video, tienen algunas consultas o algo que quedó, que quieren más explicación, es momento de hacerlo, ¿no? Para después ya pasar a concluir este capítulo con la purificación en el templo y si Dios lo permite, no, Manuel, entramos al capítulo 3. Pero antes vamos a ponernos, como siempre, en la presencia del Señor para que su Espíritu sea el que guíe esta sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Entonces, como siempre les digo, hay alguien que desea hacer la oración que está aquí en pantalla, puede avisarme para activar el micro. Yo lo hago, Katy. Ok, adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tu misterio más íntimo. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Gracias. Empezamos la clase. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Como adelantó Katia, continuamos con el estudio del Evangelio según Juan. El martes pasado empezamos el capítulo 2 con la perícopa de una boda en Caná, y realmente que es la primera de las tres en las que hemos dividido el capítulo 2 del Evangelio según Juan. No, con el título Ya no tienen vino. Y realmente nos quedamos la reunión entera en esa perícopa, muy rica, muy linda. Y como adelantaba Katia, creo que es el momento de que conversemos un poquito en la medida en que ustedes planteen alguna inquietud, alguna reflexión, alguna duda, en fin. Pueden levantar la mano con el icono de acá del chat o en la misma pantalla si algunas no saben manejar, pero activa su cámara para poder verlas. O también tienen el chat, ¿no? Para poder escribir sus consultas. Yo se la leo a Manuel Pablo. En resumen, lo que vimos fue el primer signo que nos presenta Juan de Jesús. Y como hemos ya aclarado y repetido, para lo que son signos para Juan, son milagros en los otros evangelios. No, Juan le llama signos. Signos de la presencia de Dios a través de Jesús en el mundo. Y el primer signo con el que se rompen fuegos es este episodio de una boda en Caná, que como vimos en esta boda está María y Jesús y sus discípulos son invitados. Y María rescata un tema delicadísimo, ¿no? Le dice, hijo, no hay vino, se ha acabado el vino. Y Jesús le responde de manera muy cortante, mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo en esto? Y María agrega, ya no dirigiéndose a Jesús, sino a los sirvientes, y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Jesús manda a llenar las tinajas, que a propósito, nos dice el evangelista, son tinajas de piedra, y eso no es casualidad. Las llenan, son 100 litros, aproximadamente cada tinaja, son 6 tinajas, es abundancia de vino. Y cuando sirven el agua, se transforma en vino cada vez que sirven. Es la transformación del agua en vino, en el mejor de los vinos.
el, el mayordomo se sorprende, le comenta al novio, ¿no? Y entonces el evangelista destaca esto como el primer signo de Jesús y a partir del cual sus discípulos terminaron de creer. Eso es lo que vimos. Bueno, este relato que conocemos tanto, lo profundizamos, le dimos otro alcance y ahí se nos fue el tiempo como si nada. Entonces, sobre eso, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, y si no, sería bonito si alguien puede resumir la interpretación. Eso sería bueno, Katia. ¿No? Nosotros lo interpretamos juntos y si alguien pudiera recordarnos los varios elementos que hay en esta pericopa. Adelante, Graciano, puede activar su micro, por favor. Bueno, Pablo, en esta parte, para mí, Rita. Ya. Graciano, puede activar su micro. Y luego Rita, sí. Ok, gracias. Yo quería consultar, buenas noches primeramente a todos los hermanos presentes. Eh, ¿Por qué la respuesta, si es que hay alguna idea, por qué la respuesta tan cortante y tan dura, ¿no, de Jesús cuando su madre le dice no hay vino y él le dice qué tenemos que hacer nosotros? Daría la impresión de que él todavía no deseaba empezar su vida pública o sus demostraciones a través de los signos, ¿no? Pero a pesar de esa respuesta, inmediatamente él realiza el signo de la transformación del agua en vino, ¿no? Como estuvimos analizando la vez pasada, el vino significa pues el amor de Jesús, de Dios hacia nosotros y el amor que en el pueblo hacía tanta falta, ¿no? Pero de todas maneras a mí me queda la duda, ¿por qué Jesús usa esa frase, ¿no? Tan dura me parece a mí. Gracias. Gracias, Graciano. Manuel, ¿lo absuelves ahora o No, de- juntemos las preguntas o las dudas y Ya, hacemos un solo comentario, claro. ok. Oh, buenas noches, Rubén, bienvenido. ¿Puedes activar tu micro, por favor? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Bueno, no pude estar en la clase anterior, pero sí pude ver el video, ¿no? Lo pude ver. Y, y bueno, pues lo que se comentó allí fue que lo que, lo que es el vino, ¿no? Cuando falta el vino es porque falta la fe, falta el amor, ¿no? La relación, que es una relación esponsal entre Dios y el pueblo, se ha perdido, ¿no? No hay una relación, no hay una relación buena, ¿no? Por muchas razones, ¿no? El pueblo no es fiel, es idólatra. Hay muchas razones que le falta la fe, ¿no? Le falta el amor. Entonces ahí lo que Jesús viene es a justamente restaurar esa relación de filiación esponsal entre el pueblo, nosotros y Dios. Y entonces él ve en la abundancia del vino, se ve la abundancia de amor, la abundancia de fe, que es lo que viene Jesús a poner en nuestro corazón, en el corazón de cada persona, ¿no? Es que lo que Él viene a traer es algo abundante, ¿no? Es algo grande, grande. Es un amor grande, sincero, y eso es lo que se ve pues con la cantidad exuberante de vino, ¿no? O sea, no es para que la gente se emborrache, sino es un símbolo, un signo. Es un signo que se refiere pues al amor que trae el Señor acá a nuestro corazón. Ese sería mi comentario. Gracias, Rubén. ¿Alguien más? Ok. Buenas noches, Julia. Adelante, ¿puede activar su micro, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi comentario
de acuerdo a lo resumido la semana anterior, eh, Dios se hace hombre para darle amor a su pueblo. Y en esta boda se define como que no hay amor, ¿no? Porque realmente todo lo que significa, lo que la madre ve en ese momento, es la falta de amor, eso es lo que ella siente. Y cuando ella se dirige a su hijo diciéndole que no hay amor, él le dice, madre, pero mi hora no ha llegado, ¿no? O sea, darles vino, pero mi hora no ha llegado. Y nuestra madre dice, hagan todo lo que él les diga. Y ahí es donde el vino, que está relacionado con la sangre, que es realmente el amor, que la sangre es vida, es que las tinajas de piedra que vendrían a ser nuestros corazones se llenan de amor, se llenan de vino, que es vida, ¿no? Y es esa vida de amor que todos necesitamos. Esa sería mi reflexión. Gracias, Julián. Cuchi, adelante, por favor, activa tu micro. Cuchi, activa tu micro, por favor. Ya, gracias. Está saltarín. Eh, Antes que nada, quiero dar gracias profundas por las clases y por estas clases con el evangelista San Juan. Yo he escuchado este pasaje de la Buena Nueva ya no sé cuántas veces, y es la primera vez el enfoque que se le ha dado, como vimos en la clase pasada. Eh, Incluso en las homilías eh, se toma muy superficial, y recién he podido entender, gracias profesor Manuel Pablo, la profundidad del significado de este signo, del primer signo que realiza Jesús. Empezando por ahí, por el título, es que sigo escuchando la boda en Caná, es, como nos explicó también, una boda en Caná. Y boda, él lo dijo tan bien, pues se tomó una hora, y si hubiera sido más, que viene a ser la alianza. Es que jamás lo había visto yo, ni me habían hecho ver tampoco de esa manera. La alianza de Dios con el hombre, una alianza rota, como bien lo explicó, desde los tiempos del patriarca Abraham hasta, hasta esta misión que viene a cumplir nuestro Señor Jesús. Y la explicación tan detallada que dio, empezando por el significado, por qué guardaban el agua en esos cántaros de piedra, eh, que viene a ser una figura de esa cerrazón de corazón que tenemos los hombres. Eh, el vino es la vida nueva para cada uno de nosotros. En fin, cada palabra está tan llena de significados profundos, hermosos, que ahora entiendo por qué es eh, San Juan eh, de espiritual. Y yo solamente quería agradecerle infinitamente porque estoy aprendiendo, estoy profundizando justamente en este evangelio que no se toma con la profundidad espiritual que tiene. Infinitas gracias nuevamente.
Gracias, Cuchi. Tú, ¿Alguien Katy. más? Ok, Rita, adelante, perdón. Bueno, yo aquí he hecho un resumen, digamos, de lo que se pretendía con las bodas, ¿no? La preparación de Dios, en verdad, con la humanidad. Y Jesús habla de su hora que aún no ha llegado, y su hora en verdad es su pasión y su resurrección. Y así es la reconciliación con Dios, el pueblo, Dios y su pueblo, ¿no? Jesús convierte también el agua bendita, porque antes de verse, se lavaban con esa agua para limpiarse, según ellos, ¿no? Esa agua bendita la convierte en vino. En verdad que confunde un poco el temor al pecado con lo importante que es recibir a Jesús en espíritu, en verdad, en nosotros, ¿no? Que semejante al vino generoso nos hace de una u otra manera reconciliarnos con Dios, ¿no? El agua cambiada en vino, Jesús entra en nuestro corazón, en nuestra casa, cambiando todo lo que ancestralmente se creía de que el pecado venía por nuestros ancestros o una enfermedad, todo eso. Entonces, el Dios verdadero y que entra en la entrada de nuestra vida, en nuestras rutinas y nuestros quehaceres, nos transfigura totalmente a lo que él, de lo que él, digamos, ha venido, ¿no? Él ha venido para salvarnos. Y se manifiesta su gloria de una u otra manera para que todos empiecen a conocer. Eso es lo que pienso. Gracias, Rita. Catita, ¿yo podría intervenir también? Claro, Pati, adelante. Buenas noches, Manuel. Bueno, yo tampoco no había podido asistir a clase, pero escuché la grabación. Y yo entiendo con Bodas de Caná que lo que el evangelista Juan quería mostrar era la boda o el matrimonio de Jesús con el pueblo. El matrimonio es un pacto, ¿no? Es un pacto indisoluble, ¿no? Y entonces ahí lo que se quiere, lo que muestra, porque María le dice en algún momento, no tienen vino, lo que entendí, lo que explicó Manuel era como decir, mira, el pueblo no tiene amor, ¿no? Eso es lo que necesita. Claro, en ese tiempo eran los sacrificios, eran las obligaciones, pero no había la misericordia, no había el amor. Por eso le dice, no tiene vino. Y por eso el Señor dice, pero no es mi hora. Pero inteligentemente la Virgen le dice, haga lo que Él les dice, ¿no? Es como decir a todo a ese pueblo que cambien de actitud, ¿no? Y digamos, ya no sea la obligación, sino la fe y el amor, ¿no? Entonces, es muy hermoso. Realmente me gustó mucho la interpretación esta, me parece sí que y es solamente se relata en Juan. Y eso aclara muchas cosas, inclusive ¿cómo se le dice? Esos compartimentos grandes donde hacían se sumergían ¿cómo se llama? Los judíos, era con agua, pero no era suficiente. Y cuando lo cambia del agua al vino, entiendo que es el culmen de la revelación, de la historia de salvación de la humanidad. Es el sacrificio del Señor y el nuevo pacto que es del Señor, que es salvar a toda la humanidad, ¿no? A salvarnos a todos. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Pati. Pablo, creo que son todos. No veo más Bien, manos. ok, bien, Katia. Entonces, han dicho muchísimo, ¿no? En resumen, si me preguntaran a mí,
En pocas palabras, dime cómo entender una boda en Caná. Es la renovación de la alianza. La alianza empieza con Dios Padre y Abraham. Y esta alianza de Dios con Abraham es renovada permanentemente. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo esta alianza inicialmente de Dios con Abraham se renueva con Isaac, y luego con Jacob, y luego a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Se va renovando una y otra vez. En el camino, el Señor envía profetas para que le recuerden al pueblo y a los gobernantes de esta alianza. Alianza que es rota una y otra vez. No por Dios, nunca. Siempre por el pueblo. Dios es fiel a la alianza, pero el pueblo es infiel. Y lo decía Rubén hace un rato en su intervención, ¿no? Son muchas las formas y las veces en que el pueblo demuestra su falta de amor al Señor. Pero básicamente son dos. Para no tener muchas cosas en la cabeza que de repente resulta imposible de recordar. Para hablar más precisamente, son dos cosas en las cuales, en concreto, el pueblo le falla a Dios. Uno, la infidelidad, que es adorar a otros dioses. Y dos, es el maltrato al otro, que representa la falta de amor al prójimo, la falta de amor al hermano. Entonces, al final de cuentas, es falta de amor. Falta de amor a Dios y falta de amor al hermano. Y esa falta de amor es la esencia de la alianza. Dios hace una alianza con el hombre y el hombre, a cambio de la protección y la orientación del Señor, debe contestar con amor. Pero falla a esta alianza. Falla a este compromiso una y otra vez. Y eso se entiende más con los profetas mismos, que son 4 profetas mayores y 12 profetas menores en la Biblia, en total 16 profetas que de una y otra manera, en uno y otro estilo, nos hablan de esto, del incumplimiento del pueblo al amor de Dios. El amor con amor se paga, pero el pueblo no paga el amor de Dios con amor. Y Jesús entonces es Dios hecho hombre, que viene a sentar la base definitiva de esta alianza. Decimos, se renueva la alianza. Es una nueva alianza, es un nuevo testamento. Miren, de ahí viene cuando nosotros hablamos de que nuestra Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento empieza y es Jesús. Es que Jesús es Dios hecho hombre para renovar la alianza. Una alianza que necesita ser renovada porque falta amor. Y Jesús trae abundancia de amor. ¿Y qué manera entonces más inspirada del evangelista Juan para abrir su evangelio con la boda que es la renovación de la alianza? En esa relación del hombre con Dios en la que faltaba amor, Jesús viene a traer abundancia de amor. Eso es, hermanos. Es lindísimo, hermosísimo, profundo. Esa es la forma en que nuestro querido Juan empieza su evangelio. Y luego entonces continuamos con 2 perícopes más en este capítulo 2. Destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Y la tercera, muchos creyeron en su nombre. A ver, vamos leyendo y comentando y profundizando en la medida en que sea necesario. ¿Alguien desea leer la pericopa? ¿Yo puedo leer? Pati, adelante. Destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús
subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Gracias, Pati. Entonces, hermanos, a ver, un primer detalle: se acercaba la Pascua de los judíos. Vamos a ver que Juan va armando su historia alrededor de fiestas judías. Son 7 las fiestas judías en el año. Y los episodios que Juan nos va a ir narrando van a ir girando en torno a estas 7 fiestas. Acá estamos en la fiesta de Pascua. Estamos cerca de la fiesta de Pascua, que es la fiesta principal del año para los judíos, como también del año cristiano. Lo que pasa es que nosotros celebramos en la Pascua la resurrección de Jesús. La fiesta original de Pascua para los judíos era la salida de la liberación en Egipto. Pero finalmente es la misma fiesta, se celebraba en el mismo día, y en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, los cristianos fueron cambiando la fecha para que no se parezca tanto, ¿no? Entonces, al inicio la Pascua cristiana y la Pascua judía se celebraba el mismo día y luego se fue separando. Así ha sido la historia. Se celebraba la Pascua judía y Jesús encontró en el templo vendedores, cambistas, y los echó a todos. Y con una frase que es tomada del Antiguo Testamento: no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, ¿no? Y la otra: el celo por tu casa me consumirá. Son frases que encontramos ya en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, miren, pero acá hay un detalle. Jesús ha actuado con mucha energía, con un látigo, echó a todos del templo, derribó las mesas. Imagínense esa escena, ¿no? Y los judíos, y esto es lo que quisiera que reparemos, a ver si les parece. Acá lo voy a marcar en amarillo, a ver un ratito, acá, ahí está. Los judíos ante esa actuación de Jesús, que puede estar muy justificada para nosotros, pero ubiquémonos en el tiempo de ellos. Es su templo, son sus costumbres, y en esa escena Jesús derriba mesas y arroja todo con el látigo. ¿Qué respuesta podríamos esperar nosotros de las autoridades judías? Imaginemos, ¿no? Imaginemos el gran atrio de la catedral, la gran plaza frente a la catedral. Los sacerdotes hemos organizado un evento y viene alguien y empieza a botar las mesas y con un látigo botar a todos. ¿Cuál sería la reacción? Agarren al loco, ¿no? Agárrenlo. ¿Qué tiene? ¿Qué le ha pasado? Y creo que lo agarrarían, y no de buenas maneras. Habría habido bastante violencia para reducir a esa persona que está actuando como fuera de sí. Pero sin embargo, el evangelista Juan
acá resaltado en amarillo, ¿cómo narra esto? A esta actitud de Jesús, los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Si nosotros nos ponemos a pensar en el ambiente que les cuento, en la época en que estamos situados, en el siglo I, en el atrio del templo de Jerusalén, alguien actúa de esta manera y las autoridades le preguntan, oye, ¿por qué oras así? ¿No es que se le tiran encima y lo agarran entre cuatro y lo sacan a empellones? Y no creo que se lo saquen para que se vaya caminando tranquilo al calabozo, ¿no? Está alterando el orden público y faltando el respeto a todo el mundo en un templo, en el templo de Jerusalén. Entonces, que los judíos se pregunten, ¿qué signo nos das para orar así? ¿No? ¿Hace pensar o no? Hace pensar que el Evangelio, según Juan, igual que los otros 3 evangelios, no son historia. Si alguien se pregunta, ¿y cómo es esto? Hermanos, es que aquí está una vez más el mismo argumento que compartimos. Esto no es historia. Eso es una narración de Juan que tiene como propósito darnos un mensaje. No es un relato histórico. No es que en la historia tal y cual sucedió, Jesús botó mesas y tiró látigo, y entonces en respuesta le preguntaron, oiga usted, caballero, ¿qué signo nos da para obrar de esta manera? No, a la actitud de Jesús le caía palo. 4 personas encima lo inmovilizan, como se dice, lo reducen y lo sacan a empellones y lo meten a un calabozo para ver qué hacen luego, ¿no? Pero sin embargo, en la forma en que Juan lo cuenta, los judíos simplemente le preguntan esto y le dan pie para que Jesús responda. Y Jesús responde, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Claro, los judíos piensan que está hablando de construir el templo de nuevo y Jesús se refiere al templo de su cuerpo. Cuando dice han sido necesarios 46 años para construir este templo, eso es así, efectivamente. Recuerden que este es el segundo templo. El primer templo se había construido en tiempo de Salomón, casi 1000 años antes, y fue destruido en el siglo VI, en el siglo V, por los babilonios. Entonces, el templo de Salomón tiene una vida de poco más de 400 años y es destruido en la invasión de los babilonios. Y los babilonios expulsan a los judíos, los llevan a su ciudad principal, a Babilonia, el templo es destruido, y luego de 70 años de los judíos en el exilio, el rey Ciro de Persia gana el poder a los babilonios y en su magnanimidad, sin ser judío, es persa, es un pagano, pero le permite a los judíos regresar y junto con el regreso los ayuda a levantar su templo de nuevo. Y hablamos del segundo templo. El templo que va a conocer Jesús es el segundo templo. Por eso cuando los judíos le preguntan, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días, claro. Ellos saben, son 46 años en el proceso de que con apoyo del rey persa reconstruyen el templo. Eso es historia muy linda, contada en diferentes libros del Antiguo Testamento, y todos lo conocen, y nosotros lo podemos estudiar también. Ahí está. Entonces, si levantar nuevamente el templo, si reconstruir el templo, ha tomado 46 años, ¿tú lo vas a levantar en 3 días? No tiene sentido, ¿no? Pero Jesús se refiere a su cuerpo.
y entonces es una prefigura, se adelanta a lo que va a ser su muerte y resurrección, 3 días. Bueno, hasta aquí, como comentando lo que hemos leído, pero les doy la palabra. ¿Alguien desea preguntar? Cuchi, adelante, por favor. Gracias, eh, profesor. Realmente usted me crea muchas inquietudes. Eh, la actitud de, de los judíos a lo que Jesús está haciendo, como bien lo he explicado, tirando todo, pero ellos entran en diálogo con Jesús. Sinceramente, me inquieta porque no tiene sentido, ¿no? Como bien lo he dicho, lo hubieran agarrado y sacado de ahí, o bueno, lo que fuera, pero eh, un castigo a la vista de todos. Sin embargo, se inicia un diálogo entre los judíos y Jesús. Y yo le digo, gracias, porque genera en mí estas inquietudes eh, que me hacen pues preguntarle cómo se eh, cambia la situación. Gracias. Gracias, Cuchi. Graciano, por favor, active su micro. Gracias. Por ahí yo había leído que el templo para los judíos era una cosa muy sagrada, ¿no? Y entonces por ahí se logra, en parte por lo menos, explicar la reacción de Jesús, ¿no? Habían tenido la costumbre irreverente, claro, de hacer comercio en la puerta, en el atrio del templo, ¿no? Y sabemos que Jesús no iba a permitir nunca, pues, que hagan algo en contra de su Padre. El templo significaba la presencia de Dios en este mundo, ¿no? Y los hebreos, los judíos, también veían esa presencia de Dios como una protección para ellos, porque en esa época sabemos que los maltrataban mucho, los invadían, los maltrataban mucho, entonces para ellos era muy importante el templo, ¿no? Pero por intereses económicos de los dirigentes se permitía ese comercio y que era una cosa muy irreverente, por eso es que Jesús reaccionó de esa forma, ¿no? Y también a mí me parece que él quería demostrar, por ejemplo, en la frase, el celo de tu casa me consumirá, está escrita en el versículo 10 del Salmo 69. Entonces, él quería demostrarle a sus discípulos que esa escritura era cierta, que para que ellos creyeran con más fe, digamos, en la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, a mí me parece justificada pues, la actitud de Jesús porque el templo significaba la presencia de Dios en este mundo antes de la llegada de Él. Claro, cuando Él llegó, ya Él mismo es la presencia de Dios en este mundo, ¿no? Y también a mí me llama la atención bastante que ya él menciona que es el Hijo de Dios, ¿no? Me parece que es la primera vez que dice la casa de mi Padre, o sea, él ya dice, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? El enviado de Dios. Y entonces ya también habla de su muerte y de su resurrección, no tan claramente cuando dice que él puede reconstruir el templo en 3 días, ¿no? No lo dice clarito, pero ahí está entre líneas que él va a morir y va a resucitar después, ¿no? Entonces, este versículo y estos versículos tienen pues una tremenda enseñanza con lo que el significado del templo
y lo que Jesús ya sabía lo que le iba a suceder, ¿no? No lo decía así de claro, pero algún motivo tendría, sobre todo a los judíos no les explicaba claramente qué significaba levantar el templo en 3 días, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Augusto, activa tu micrófono. Buenas noches. Si bien pues, yo creo que puede parecer increíble, ¿no? Que Jesús haya botado a los mercaderes y lo hayan dejado, digamos, aparentemente y le preguntaron solo esto, ¿no? Pero hay que recordar que esto es un resumen, ¿no? Juan está tratando de resumir años de la vida de Jesús en unas pocas líneas, ¿no? Porque escribir en esa época era muy costoso. Entonces, él nada más prácticamente plasmó las palabras que más le impactaban a él o lo que podría tener más significancia para el mensaje que trataba de comunicar. Y si bien parece increíble, también tenemos que recordar que qué hubiera pasado si consideraban a Jesús un profeta. Entonces ahí quizás lo hubieran dejado. Pero definitivamente los saduceos y los escribas y muchos los fariseos no lo consideraban profeta, pero sí podrían considerar que mucha gente alrededor de Jesús lo consideraba profeta, ¿no? Y en Marcos tenemos una parte que sobre este mismo tema que nos dice, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Entonces, probablemente fue ese miedo el que impidió que reaccionaran violentamente ante Jesús, ¿no? Y probablemente hubieron otras palabras y le gritaron y le pidieron más explicaciones, sino que Juan no relata toda la conversación, sino relata aquí quizás lo que más le impactó, que le dijeron, ¿qué signos los das para obrar así, ¿no? Y lo que respondió Jesús, eso fue quizás lo que más le impactó a Juan, lo que no habían mencionado otros, entonces, y lo que trataba de comunicar Juan ese mensaje, pero probablemente hubo más detalles, ¿no? Sino que Juan no puede dar todos los detalles. Gracias, Augusto. Y sí, Manuel Pablo, esta primera parte también la vemos en los otros evangelios, ¿no? Cuando Jesús purifica el templo. Pero ahí habla de la casa de oración, ¿no? Y me hace recordar lo que el señor Graciano ha dicho, ¿no? Acá él dice casa de mi padre. Y, ¿no? Como que ya se está identificando él, ¿no? Claro. Ajá. Miren, acá un poco en función de todo lo que han comentado. Primero, el concepto que está en verde, casa de comercio. Es que realmente podemos entender que los judíos, como dice Juan, han convertido el templo en una casa de comercio. ¿Qué les parece? ¿Es un mercado? ¿Es un mercado donde se vende todo? Lo digo porque creo que algunos lo tienen más claro, otros no tanto, pero para ponernos un poco en el mismo nivel todos y entender todos parejos, nivelar el suelo, ¿no? Juan escribe esto poniendo en boca de Jesús que el templo es un mercado. ¿Qué dicen? Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Gracias. Bueno, en realidad no se vende todo en el templo, ¿no? Se venden animales que sirven para los sacrificios y también se cambian monedas para dejar limosna o el diezmo en el templo, ¿no? Entonces no es un mercado como los demás, sino es una actividad comercial relacionada directamente a las actividades del templo, ¿no? Pero Perfecto, perfecto. sí, pero bueno, era irreverente, ¿no? Ya está claro que Jesús descalificaba totalmente esa actividad ahí, y esa actividad, si bien es cierto, era necesario que la gente tuviera esas ofrendas ofrendar a esos animales. El atrio del templo pues no era el lugar más indicado, ¿no? El templo se merecía más respeto, ¿no? Entonces, A ver, y entonces, claro, está bien, Graciano. Entonces, mira, ahí
Me ayudas para redondear la idea para todos. Miren, entonces, no es que se comercie, no es un mercado como cualquier mercado, como bien ha dicho Graciano. Si tú eres una persona o una familia que se dirige al templo para ofrecer un sacrificio al Señor, tú tienes una de dos: o vienes con tu animalito perfecto, impecable, bien seleccionado, y lo vienes jalando desde tu casa, así vivas a 7, 8 días de camino, vienes los 7, 8 días jalando al animalito, es una posibilidad. Pero la alternativa, que parece que se usaba mucho, es: no, el animal que me corresponde sacrificar, o ofrecer en sacrificio, mejor dicho, lo compro, ¿no? Dependiendo de mi condición social y económica, voy a comprar una oveja, un buey, una paloma. El sacrificio mayor es el buey o toro, luego viene la oveja y luego lo más sencillo, para los menos favorecidos económicamente, son las palomitas, ¿no? Entonces, o tú lo traes desde tu casa, muchas veces a días de camino al templo de Jerusalén, o lo compras llegando a Jerusalén. ¿Y en qué lugar se vendían? En el espacio exterior del templo, en la explanada del templo. Igual, cuando se habla de cambistas, de cambio de monedas, no era un cambio de monedas como negocio libre, sino tú tenías que ofrendar un dinero para el templo, pero tú traías moneda de tu tierra, de tu localidad, de tu ciudad, de donde fuera. Y en el atrio del templo, en el patio exterior del templo, cambiabas la moneda de tu denominación, de tu origen, a la moneda de Jerusalén. Y ofrecías monedas por decirte, todo en soles. Por decir, si trae dólares, euros, los cambias porque tu ofrecimiento en dinero es en soles, por decir un ejemplo. Entonces, no es que el comercio fuera, tampoco, entenderlo mal, cualquier cosa. Es comprar y vender, más que comprar y vender, es comprar animales de acuerdo al animal que te corresponde ofrendar, y es cambiar moneda de acuerdo a la moneda que te corresponde en Jerusalén mismo. Tú traes moneda del extranjero y la cambias para dar el importe que corresponde. Con esto no pretendo justificar, pero sí que entendamos y acotemos, ¿no? No es un mercado, imagínense el templo de Jerusalén, es un mercado. Es un mercado, pero limitado, acotado, como explicó Graciano en este sentido. Eso quería añadir por este lado. Sí, Katia, creo que hay otras manitos. Y Rubén, ¿puede activar su micro, por favor? Sí, aquí también estoy revisando un poquito alrededor de lo que es el templo y los sacrificios. También es este gesto de tirar las monedas ¿no? Y las mesas de Jesús es un gesto, pero es más que un gesto, ¿no? Es como decir, todo el sistema sacrificial del culto antiguo es como una abolición, ¿no? Del culto tradicional del pueblo judío. Este gesto, recordando un poquito lo que dice el mismo Jesús en otra parte del Evangelio, él dice: misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Entonces esto como que les está dando a entender al pueblo judío que ya no es necesario sacrificar, ¿no? Ni animales chiquitos, ni a palomitas, ni a bueyes, ya pasó, ¿no? Aquí el cordero que tiene que sacrificarse soy yo, así dice Jesús.
el Cordero de Dios. Gracias. Claro, bien dicho, Rubén, ¿no? Bien dicho. Aunque esto va a pasar después, porque el sacrificio de Jesús como cordero va a ocurrir en la cruz tiempo después. Acá recién empieza el Evangelio y a las finales está el sacrificio del propio Jesús. Pero sí, efectivamente, ahora pensemos, digo yo, si es que realmente lo que se requiere en la cultura y en la religiosidad judía es sacrificar animales y entregar dinero, entonces, ¿qué tendría que haber pasado? Que esta compra de animales para el sacrificio y este cambio de monedas se haga fuera del templo, ¿no? Que se haga fuera. Sería la alternativa. Oye, no hagan esto dentro del templo, háganlo afuera. El tema es, afuera había espacio, adentro del templo estaba el espacio indicado, que era ese patio grande, que además era un negocio controlado por los sacerdotes, por los saduceos. Era parte de su negocio. O sea, el saduceo, el sacerdote que tenía a su cargo el templo de Jerusalén, controlaba el negocio de venta de animales y de cambio de monedas. No vamos a ser tan ilusos de pensar que esos eran negocios que se dejaban libres al más vivo. Era negocio de ellos, ¿no? Ellos vendían los animales y ellos cambiaban la moneda. Ellos fijaban el tipo de cambio. Era parte de su negocio, miren. Era un monopolio. Claro, lo tenían ellos. En el patio del templo, de su templo, del cual ellos administran todo, ahí se hace venta de animales para el sacrificio y cambio de monedas para las ofrendas. Y se presta corrupción. ¿Quién controla? Ellos. ¿De quién es el negocio? De los sacerdotes. Y entonces Jesús entra en ira, ¿no? Por eso es que allí... Augusto estaba levantando la mano. Sí, adelante. No, era justamente para ese mismo punto, ¿no? Que a veces inflaban los precios, ¿no? Como tenían el monopolio, justamente lo que estaba diciendo. Sí, se prestaba a eso, ¿no? La corrupción. Claro, y la otra parte que quería mencionarles, para dejar meridianamente claro la perícopa, es acá en la segunda vez que marco en verde, los judíos. Acá está arribita. Entonces los judíos le preguntaron. Y acá los judíos le dijeron. Entonces, recuerden que cuando vimos la introducción a Juan, pero ahora vale reforzarlo, yo les decía, cuando Juan hable de los judíos, se va a referir a los dirigentes judíos, no al pueblo judío. Y eso es una cosa que tener muy en cuenta, porque si no, miren, leemos esto y le agarramos una cólera a todos los judíos, cuando estos son los dirigentes judíos. Los dirigentes judíos le preguntan, los dirigentes judíos le dicen, pero no es el pueblo judío. La gran parte del pueblo judío va a estar con Jesús, los dirigentes no. Y los que van a finalmente hacer causa común para la muerte de Jesús en la cruz van a ser los dirigentes, no el pueblo. Pero vamos a irlo viendo, ¿no? Entonces esto, hermanos, nos trae un segundo conflicto. Ya vimos cómo Juan el Bautista es motivo de un primer conflicto para la comunidad de Juan el Evangelista, cuando dice, Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios. Y un poco los primeros discípulos de Jesús salen de las filas de Juan, ¿se acuerdan? Ese es un conflicto. La comunidad, en el año 100 más o menos, en que se escribe este evangelio, la comunidad de Juan el Evangelista tiene un primer conflicto claro como la comunidad de seguidores del Bautista. Segundo, la comunidad de Juan el Evangelista tiene un conflicto claro con los dirigentes judíos. Y entonces habla de los judíos. Y si no leemos claramente, nosotros metemos en el mismo saco a todo el pueblo judío.
Y eso explicaría no solo esto, ¿no? Pero en parte abona en el sentido de el odio que ha habido entre los católicos y los judíos por siglos. Los católicos hemos acusado a los judíos de haber asesinado a Jesús. ¿Pero son los judíos o son los dirigentes judíos? Guardando todas las distancias, es como la barbaridad que está pasando ahora en el Medio Oriente. ¿Son los judíos los criminales en Gaza o son ese grupo de dirigentes judíos que tienen el poder y tienen las decisiones y manejan el ejército, ¿no? Pero yo diría, ¿es el pueblo judío entero ese asesino malvado? No, no lo fue, no lo es ahora y no lo fue antes. Por eso quería aprovechar de mencionarles, hay conflictos que se van a ir viendo y acá hay un segundo nivel de conflicto. Primero entre los seguidores de Juan el Evangelista con los seguidores del Bautista. Segundo, con los dirigentes judíos. Interesante, ¿no? Como el autor, inspirado que es Juan, en un evangelio, igual refleja conflictos, hermanos. Él vive una situación determinada, en un contexto determinado. Él lo vive en una burbuja. Entonces, en ese momento que vive él, en esa situación que le toca vivir, hay seguidores del Bautista que no vienen a seguir a Jesús. Hay judíos todavía, como aquí, que se oponen al mensaje de Jesús. Y Juan, Juan el Evangelista, en la redacción de ese evangelio, nos está diciendo cosas. Bien interesante. Queda claro. Manuel, pero una pregunta. Cuando dice acá, entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signos nos darás para orar así? Es porque, bueno, no sé en qué parte del Antiguo Testamento está, pero dice que habían signos o señales que ellos iban a reconocer quién era el Mesías esperado. Le preguntan por esto. ¿Tiene que Claro, ver esto? claro. ¿Qué signo nos das para que actúes de esta manera? Tú eres el que esperamos, ¿no? Tú eres ese Mesías, tú eres ese del que hablaban los profetas. Y Jesús le responde tan tajante, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. No, por eso Entonces, claro, hoy eso no es posible si nos hemos demorado 46 años y con la ayuda del hombre más poderoso del mundo, que era el rey de Persia, Ciro, que dio oro, que dio ingenieros, que dio materiales, que dio apoyo de todo tipo. Se demoraron 46 años y Jesús lo va a levantar en 3 días. Pero como bien anota el evangelista, Jesús no se refiere al templo, sino a su propio cuerpo. Y adelanta, ¿no? Dice, se refiere al templo de su cuerpo. Y ahorita, leyendo así ordenadamente a Juan, dices esto, ¿cómo lo entiendo? Se refería al templo de su cuerpo. Pero donde se va a entender esto claramente es en el capítulo 4, que no creo que lleguemos hoy, pero que está cerca, y es con la mujer samaritana. El diálogo con la samaritana nos va a pintar clarísimo a qué se refiere esto, ¿no? El templo de su cuerpo. Adelanto simplemente cuando la mujer le pregunta, ¿dónde debemos adorar al Señor? Aquí en el monte Garizim, donde ustedes en el monte de Jerusalén. Y Jesús le dice, no. Y se señala a él mismo, ¿no? Su cuerpo es el templo. No es Jerusalén ni es Garizim. Pero en fin, eso lo vamos a ver en un ratito en el capítulo 4, que ya será el próximo martes, ¿no? A ver, y acá avanzamos para terminar el capítulo 2, esta brevísima pericopa. Muchos creyeron en su nombre. ¿Alguien desea leer la pericopa?
Lo leo yo, Manuel. Muchos creyeron en su nombre. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Claro, aquí nos mete de taquito Juan una tremenda verdad. Jesús sabía lo que hay en el interior de cada uno, ¿no? Él nos conoce a cada uno sin que abramos la boca siquiera. Él puede leer el corazón de cada uno y él puede leer la intención de cada uno. Es lindísimo, ¿no? Entonces, con esto vayamos al capítulo 3, que es cortito. Tiene 2 perícopas. Quien no nace del agua y del espíritu, y la segunda, es necesario que él crezca y yo disminuya. La primera seguramente ya nos evoca quien no nace del agua y del espíritu. Si ponemos un poquito de atención, nos recuerda un diálogo muy especial que tiene Jesús con alguien. Es un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Quién desea leer esta pericopa? Es muy bonita. Yo. Ok, Karen, adelante. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace de espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: Tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos, de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Si Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado,
El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Gracias, Karin. Miren, hermanos, un texto un poquito largo, es el diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Y qué nos dice Juan acerca de Nicodemo? Nos dice que es un fariseo, uno de los más notables entre los judíos. O sea, uno de los más notables entre los dirigentes de Israel, Nicodemo. Y nos dice, miren un detalle, ¿no? Lo marco en amarillo, a ver. Fue de noche a ver a Jesús. Que ahí Juan quería gastar tinta, porque simplemente no fue a ver a Jesús y le dijo. Porque Juan se toma el trabajo de decirnos, fue de noche a ver a Jesús. Miren, hermanos, acá se está manifestando un tercer grupo en conflicto en tiempo del evangelista Juan. El primero, los seguidores del Bautista, ¿ok? Dijimos, ¿no? Los segundos, ¿a quién dijimos? ¿Recuerdan? Los primeros son los seguidores de Juan el Bautista, los segundos, Los judíos, ¿puede ser? O los judaizantes también. los dirigentes judíos, ¿no? Y ahora los terceros, estos judíos a medias. Y, digamos, como Nicodemo representa un grupo de personas que están con Jesús, pero solapamente. Están con Jesús, pero se esconden. No son seguidores abiertos de Jesús. De día están en el templo, de día están con los maestros, de día están con los sacerdotes y de noche van a ver a Jesús, un poco a escondidas, un poco en la sombra de la noche cuando no los ven. Entonces, Clandestinamente. claro, y entonces esos solapas, ¿no? Esos asolapados, son un grupo que Juan siente también en conflicto. Esos que siguen a Jesús, pero se esconden. Esos que siguen a Jesús, pero con vergüenza, con miedo. Entonces Nicodemo, en Juan, va a representar a estos hermanos. Y vemos un poco la importancia de este grupo, ¿no? Oye, ¿cuántos de nosotros podemos ser así? Seguimos a Jesús de corazón, pero no damos testimonio de Él, nos hacemos los locos, no comentamos nunca, como Nicodemo. Vamos a ver a Jesús de noche. Miren qué interesante. Y luego el diálogo gira en torno al tema de renacer de lo alto. Nicodemo le pregunta, Manuel, ¿cómo un Manuel. hombre puede... Sí, un ratito. Ya, ya. No, levanten la mano para que Katy ordene, pues. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? Y es una pregunta bien pertinente, ¿no? Para una persona que tiene sus dos pies en la tierra, oye, ¿de qué me estás hablando? Yo ya nací y soy viejo. ¿Cómo quieres que vuelva a nacer? ¿Cómo voy a regresar por segunda vez al seno de mi madre? ¿No? Sí, Katy, a ver, ¿manejamos las intervenciones? Y a ver, creo que Patti quería intervenir. Patti,
Y eh, Era una cosita chiquita nada más, no, de ese grupo de personas que eran cristianos por debajo, solapa, ¿no? También estaba José Arimatea, esa era mi pregunta. Claro, pero no, un personaje de José de Arimatea no ha aparecido todavía, pero sí, sí, es Esa el era mi mismo grupo, pregunta, gracias. es el mismo grupo. Son personas que sienten algo por Jesús, se interesan tanto, lo van a ver de noche, y miren cómo se dirige Nicodemo a Jesús. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Ahora, ¿para qué? Para enseñar. No tiene la claridad todavía de decir, sabemos que tú has venido de parte de Dios para renovar su alianza, para nuestra salvación. No tiene esa claridad, esa fuerza. Sabemos que tú has venido de parte de Dios, dice Nicodemo, para enseñar, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo entonces le dice, ¿y cómo puede nacer alguien que ya es viejo, un poco refiriéndose a él mismo? Que yo me vuelvo un feto y regreso al vientre de mi madre y vuelvo al mundo. Y la respuesta de Jesús, ¿por dónde va? ¿Cómo la leen? ¿Cuál es ese renacimiento? ¿Cuál es ese volver a nacer? Es el bautismo. ¿La ven o no? Es el bautismo. En el bautismo, Jesús nos da la oportunidad de volver a nacer, de nacer en el Espíritu, en el agua y el Espíritu. Pero en fin, vamos cateando la palabra, ¿no? Hay varias manos. ven, puedes activar tu micro, por favor. Adelante. Ahí está, listo. Sí, claro, renacer. Yo lo veo como una conversión, ¿no? También, por supuesto, en el bautismo, pero claro, uno en el camino, uno se equivoca, ¿no? Uno pues, cuando es chiquito y se bautiza, pero claro, pero igual se equivoca, pues, ¿no? Por supuesto, cuando somos jóvenes y mayores nos hemos equivocado muchas veces. Tiene que haber un renacimiento en el espíritu que es como una conversión. Tiene que haber algo que golpea al hombre y ya pues deje de hacer las cosas que hacía antes. Tiene que haber conversión. A eso yo lo interpreto como un nuevo nacer, un renacer, ¿no? Creer en Dios es cuando ya en el bautismo, pues uno, claro, simbólicamente y efectivamente uno sí se convierte, ¿no? Pero no somos conscientes. Tiene que haber una conciencia de Dios, ¿no? Una conciencia de Dios que antes de la conversión uno no lo tiene. Solamente Claro, uno Rubén. vive nomás. Perfecto. Mire, permíteme responder, Katia, antes de dar la palabra a otros hermanos. Mire, Ya, está bien. para que lo que dice Rubén es perfecto, pero hay que situarlos en el tiempo de Juan. Y cuando Juan escribe esto, es que la realidad para ellos es que el bautismo se produce en personas adultas que ya se convirtieron. Luego la iglesia cambia y tenemos lo que es la hora, que al bebito que no tiene idea de nada, que no sabe hablar, y ya lo están echando agüita en la cabeza, y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cambió absolutamente el rito original. El rito original era el hombre adulto, varón o mujer, que luego de un proceso de conversión y una preparación que duraba años, era incorporado a la familia de Jesús a través del rito del bautizo. Entonces, yo digo, lo que dice Rubén es perfecto para hoy, pero en tiempo del evangelista Juan
El que se bautizaba ya había pasado el proceso de conversión. Y no era un proceso de un fin de semana, un retiro. No, eran años, 7 años por lo menos. Casi como hacer una preparación para ser sacerdote o religiosa. Una preparación para consagrarte así. Con catequesis, con formación, con pruebas. Y tú decías, sí, quiero seguir a Jesús. Y entonces yo te bautizo, ¿no? Esa ceremonia cambió y cambió como es ahora. Eso no fue al comienzo. Repito, en los inicios de nuestra fe se bautizaba a hombres y mujeres adultos, luego de una larga formación y luego de asegurar que eran conversos, no antes. Eso como comentario, pero creo que entonces la intervención de Rubén permite aclarar esa diferencia. Es muy válida, ¿no? Sí, Katia, te doy la palabra otra vez. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias. Y bueno, coincido con Rubén, y claro, también acepto la explicación de Manuel Pablo, ¿no? De que el bautismo era una preparación, necesitaba una preparación larga, ¿no? En esa época, ¿no? Pero cuando dice renacer de lo alto, también supongo yo, o estimo yo, de que se refería a que la gente en ese momento mucha gente vivía en las tinieblas, o sea, en la muerte, y podían ver la luz de Dios nuevamente siguiendo a Cristo y sus enseñanzas, ¿no? Entonces era como un renacer de la muerte, ¿no? Pasar de las tinieblas a la luz, que es la luz que Cristo traía, ¿no? Pero de todas maneras, el tema del bautismo, la diferencia entre el bautismo en esa época y el bautismo de ahora, que fue modificado por nuestra iglesia, siempre trae dudas a muchas personas, ¿no? Muchos dicen, oye, pero ¿por qué bautizas a un niñito que no tiene ninguna capacidad de saber ni de decidir si quiere ser cristiano, quiere ser católico, ¿no? Esa es una pregunta que siempre las personas se hacen, pero para nosotros el bautismo es un dogma de la iglesia, ¿no? Y no debemos, pues, verlo con nuestros ojos, con los ojos humanos, ¿no? Ni pedir explicaciones con la razón humana, porque no la vamos a encontrar, ¿no? Entonces, no sé si Manuel Pablo nos puede aclarar algo más de esa diferencia de los bautismos que eran en la época de Cristo y la de ahora. Gracias. Claro, la diferencia básica, Graciano, está como tú recuerdas y yo comenté y tú has recordado, en la edad en la que se hace, ¿no? En las primeras comunidades cristianas bautizan a aquel que manifiesta y confirma su interés, o sea, la confirmación vendría a ser previa al bautismo, originalmente, ¿no? Yo confirmo mi interés, mi disposición a seguir a Jesús y al extremo de vivir como Él y a dar mi vida por Él. Y por eso me bautizo. Luego cambia a lo que es ahora. Es todo un tema, es todo un tema que podemos conversar a la luz del catecismo, es bien interesante. Patti, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, igual con las personas que me han antecedido, ¿no? Acá Nicodemo se ve pues que todavía su fe no está madura, no lo tiene claro todavía. Y si las personas que no lo tienen claro todavía no pueden reconocer las cosas divinas, porque ellos todavía están en el plano de lo terrenal. Por eso Nicodemo no entiende cuando le dice que uno tiene que nacer de nuevo en agua y del espíritu, porque tiene que ser no solamente, bueno, en ese tiempo también habían los bautizos, la de Juan, pero eso no era suficiente, sino que tenía que venir la gracia de Dios, el Espíritu Santo, para que se te abran los ojos, o sea, morir y resucitar en Cristo para poder reconocerlo, ¿no? Y abrirse los ojos, ¿no? Entonces aquí está clarísimo, ¿no? Que alude a lo que es el bautizo, ¿no? En ese tiempo, como dice Manuel Pablo, ¿cómo se le llama en ese tiempo? ¿Serían catecúmenos? Exactamente, Patti. El término catecúmeno
en el sentido más exacto, corresponde a aquellos ciudadanos y ciudadanas de ese mundo que se aprestaban para el bautismo. Entonces, durante esos años, ¿cómo le llamabas? Ya no era un pagano. Estaba trabajando en su conversión, preparándose para el bautismo. Y entonces, durante esos años se le llamaba catecúmeno. Exactamente. Claro, entonces ese Y es un proceso. actualmente en la iglesia, mira, actualmente en mi iglesia hay un movimiento de varios que hay en la iglesia católica, que es el movimiento neocatecumenal, que parte de ese principio. Y ellos, siendo católicos bautizados de bebitos, al final de su conversión, del camino neocatecumenal, como le llaman, ellos viajan a Israel y se bautizan en el río Jordán. Y ese es su segundo bautismo, que es el que para ellos es el que vale. ¿No? En ese momento, viejonazos o gente bien madura, bien grande ya, adulta, que ha pasado una serie de etapas y se bautiza. Y son católicos, ¿ah? Pero es como un segundo bautizo que para ellos es el que tiene todo el significado, ¿no? A partir de esos momentos ellos se comprometen con Jesús para todo y para siempre. Ya no hay medias aguas con ellos, ¿no? Claro, y en ese sentido también pensando en esto del bautizo, que ya uno muere y luego renace y eres una criatura nueva, ¿no? Es porque, y de eso también se desprende que Jesús les cambiaba de nombre a los apóstoles, ¿no? Porque ya eran nuevos, eran criaturas Nueva nuevas, criatura. ¿no? Claro, nueva criatura y le cambia, sí, sí, sí. Sí, ok, eso quería aportar, gracias. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Sí, cuando hablan de nacerle al agua y el espíritu, definitivamente están refiriéndose al bautismo, ¿no? Hacer recordar cuando Juan vierte el agua sobre Jesús y baja el Espíritu Santo, ¿no? Y después ya Jesús va a mandar a bautizar. Y en cuestión del bautizo en adultos, si bien era común en la época de Jesús, también era común bautizar niños, ¿no? Tenemos varios ejemplos en las letras de Pablo, ¿no? En las cartas de Pablo, en Hechos 16:15, por ejemplo. Ella fue bautizada con toda su casa. En Hechos 16:33, el carcelero, ¿se acuerdan que lo había liberado a Pablo y a Silas? Se convirtió a la fe y fue bautizado esa misma noche él y toda su casa. Y no es que los demás de su casa pues habían conocido a Jesús y habían recibido una catequesis enorme. Esa misma noche que se convirtió él, toda su casa fue bautizada. Y así es que, ¿qué pasa? El bautismo tienes los padres y los padrinos. Es por la fe de ellos que bautizas al niño, porque se supone que tú los vas a catequizar, que tú los vas a llevar por el camino. Es por eso que los padrinos se comprometen a llevar a los niños por el camino de la fe. Ese es el sentido, porque el bautismo es un signo, es una infusión de gracia en la persona. Pero tienes que pues trabajar con la gracia. El padrino tiene que esforzarse igual que el padre en conducir al niño. Y eso fue desde la iglesia primitiva, ¿no? Sino que en la iglesia primitiva pues había una fe más fervorosa por las mismas persecuciones, por la misma, digamos, ahora vivimos una vida tan cómoda que las personas se olvidan de Dios, ¿no? Porque lo tienen todo, pero cuando sufres, cuando te ves perseguido, cuando requieres de la ayuda de Dios, pues la fe pues es un poquito más fuerte y te preocupas en lo más importante, que es realmente la vida eterna, ¿no? Entonces, por eso quizás ahora lo vemos, ahora digamos, yo creo que el bautismo está separado como en tres partes, ¿no? Es bautismo, primera comunión, bueno, que es parte del bautismo, y confirmación, ¿no? Yo creo que en la confirmación debería ser el momento en que la persona ya compartida decide si quiere seguir el camino de Cristo o si está en duda, mejor no se confirma, ¿no? Ese debería ser, porque el bautismo es un signo que se da como sacramento es una sola vez, ¿no? No puede haber dos bautismos. Quizás algo simbólico, ¿no? Pero es una sola vez. Incluso si te has bautizado en una iglesia protestante y es un bautismo trinitario, es válido para la iglesia católica, ¿no?
porque el bautismo es uno, es un sacramento. Entonces, si es hecho trinitariamente, es uno y no puede ser repetido. Ese sacramento hecho fuera y la iglesia se, digamos, Si es trinitario, es reconocido. Sí. no, pero el rito tiene otra cosa que lo tiene que completar. Pero también hay que tener en cuenta, como tú dices, Augusto, en esa época mataban, los asesinaban a los cristianos y ellos ya sabían lo que era renacer, tener eso. Por eso es que bautizaban a sus bebitos de chiquito. De ahí se va a ir poniendo, como dice Augusto, ya se daba también desde la época primaria, ¿no? Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. Yo solamente quería decir que desde hace varios años ya la Iglesia Católica ha modificado la preparación y la celebración del sacramento de la confirmación. Ahora los hacen a los chicos del colegio cuando están en cuarto de secundaria. Siguen un curso desde que es mínimo 6 meses de duración. Y cuando terminan el curso, cada chico da su aceptación o su negación a recibir el sacramento. Así que esto ya tiene bastante tiempo dentro de la Iglesia Católica. Gracias. Y Augusto, y como su nombre lo dice, confirmar, ¿no? Por eso se llama confirmación. Confirmo mi fe, ¿no? ¿Alguien más desea participar? ¿Hacer una pregunta o comentario? Creo que por ahora, es que esto da para más, creo, Manuel, en la siguiente clase, porque hay para más aquí. Sí, sí, bien interesante y muy valiosas todas las intervenciones, de verdad. Enriquecen un montón y de eso se trata. Y siempre repito, y ahora me lo vuelven a confirmar ustedes mismos. Esto no es un curso, sino es una lectura de la Biblia en comunidad. Y vamos deteniéndonos y vamos aportando y vamos compartiendo nuestras reflexiones y nos vamos aclarando entre todos. Eso es lo lindo. Todos aprendemos y todos crecemos. Bueno, Katia, aquí nos ha ganado la hora. Creo que voy a marcar aquí para que nos acordemos de que aquí nos quedamos para comenzar aquí el próximo martes. Me voy a apuntar. Sí, yo lo tengo ahí para tomar ahí el martes. No sé, Katia, si hubieran algunos comentarios finales de lo que hemos visto. Me permiten un resumen cortísimo. Empezamos con un prólogo inspiradísimo, cuando nos dice al inicio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra es Jesús, nos está diciendo Juan, Jesús es Dios. Y luego puso su morada entre nosotros, y no lo reconocimos. Y luego el tema de Juan el Bautista, ¿no? Que viene a preparar el camino de Jesús y dice, yo no soy, uno es el que viene detrás de mí, pero que estuvo antes que yo, hablando de Jesús, y de quien no soy digno ni de desatar la correa de las sandalias. Y luego Jesús pasa por la orilla del lago y Juan le dice a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios. Entre paréntesis, síganlo a Él. Es a Él a quien corresponde seguir. Y así salen los primeros discípulos de Jesús, ¿no? Y hemos visto hoy en el diálogo con Nicodemo cómo Jesús le aclara de tal manera la necesidad de renacer, de nacer de nuevo. Y Nicodemo, como hombre bien aterrizado en este planeta, le dice, Señor, ¿cómo es posible eso? Y yo ya nací y soy un hombre viejo. ¿Cómo me hablas de que vuelva al vientre de mi madre? Y le cuesta trabajo volar y ponerse a nivel del mensaje de Jesús. No, mi querido Nicodemo, yo te invito a renacer, ¿no? Tiene que morir ese ser viejo y nacer el ser nuevo. Y es difícil de comprender. Y Nicodemo, estando enamorado de Jesús, no del todo convencido, pero muy atraído,
y no lo entienden, ¿no? Y hasta ahí hemos llegado hoy día. Pero muy lindo cómo se va tejiendo. Bueno, en el camino a la boda en Caná, que nos hemos quedado muchísimo tiempo, pero cómo Juan está estructurando su evangelio, vamos viendo, empieza con la profesión de fe. Jesús es Dios. Juan el Bautista dice, yo vengo a prepararle el camino. Él es el Cordero de Dios. Y Jesús abre fuegos con una boda en la que María reconoce, en esta alianza no hay amor, y Jesús trae abundancia de amor para renovar esa alianza. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo yo volver a nacer si soy hombre viejo? Y Jesús le habla del efecto del bautismo, le habla del efecto del Espíritu Santo visitando a cada uno de nosotros y transformándonos, ¿no? Súper lindo. Y hasta ahí lo poquito que estamos viendo de Juan. Nos falta caminar bastante, pero creo que es un lindo comienzo, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero creo que te la haré para la siguiente clase mejor. Para comenzar el próximo martes. Claro, claro que De acá de Nicodemo. Y va a perfecto. ser 9:40 y ya no podemos extendernos más. Entonces, bueno, vamos a darle gracias al Señor y quería saber si Pati puedes hacer la oración final por esa acción de gracias para papá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te agradecemos esta reunión de hoy, que allanaste nuestros caminos y hemos podido juntarnos para aprender tu palabra. Te pedimos especialmente por Manuel Pablo, para lo cuides, lo protejas y que le sigas dando el Espíritu Santo para que nos continúe enseñando tu palabra. Y por el amor que te tenemos, te vamos a orar la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y una florcita a la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Pati.